Sean bienvenidos nuevamente. Estamos acá reunidos y tenemos el gusto de contar con Chef Mariela. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La idea de este ciclo de conversaciones es precisamente aproximar a quienes nos siguen y a quienes estén atentos a estos vídeos a las implicaciones de ciertos estudios profesionales. En este caso, qué mejor que hablar con una reputada chef, alguien que además se ha dedicado durante años a la docencia para estas inmersiones. Es decir, entremos juntos a ver qué nos depara si es que somos estudiantes de gastronomía en general y del quehacer culinario, qué nos deparan estos estudios en sí mismos y cuál es el horizonte mismo de este quehacer, tanto como una forma alternativa de generación de cultura como un motor económico en nuestro medio. Exactamente. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y me alegra mucho que jóvenes como ustedes se interesen por ese tema. Lo de jóvenes, gracias. Que se interesen por esto porque realmente la gastronomía y el estudio de la gastronomía es muy amplia y se deparan muy buenas expectativas. ¿Y qué les depara a los jóvenes que estudian gastronomía? Un mundo maravilloso, pero antes de todo esto hay que hablar de la realidad de qué es la gastronomía, ¿no? Porque muchos piensan pues que voy a ir a la cocina y voy a dedicarme a mandar, y es totalmente falso, sería engañarlos, ¿no? ¿Qué les parece si para hacer un abordaje lo más propio y preciso posible partimos por un par de cuestiones? La primera de ellas, me sorprende mucho la forma en la que arranca el diálogo, porque lo normal es que cuando hablamos con otros profesionales, tanto en grabación como fuera de ella, son más bien escépticos respecto del entusiasmo que se tiene por sus propias carreras profesionales. Es decir, tienden más bien a advertir a los postulantes respecto de los problemas que podrían presentárseles. En cambio, lo que hace usted es más bien darles una acogida de lo más entusiasta, lo cual me parece muy positivo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tomemos en cuenta que la palabra cultura tiene múltiples acepciones. Por supuesto. En realidad, nosotros, en los estudios que llevamos en Saro, conocemos claramente 4 de estas acepciones. La primera de ellas, que refiere puntualmente a cultura como cultivo de la tierra, es decir, prácticamente como sinónimo de agricultura. Por otro lado, y derivada de esta acepción, aquella por la que se cultiva en un estudiante, por la que alguien se cultiva, es decir, por la que alguien se educa, por la que alguien construye y gestiona conocimientos para sí. En tercer lugar, como manifestación patente de una construcción en la que alguien ha empeñado trabajo y esfuerzo, humano, consciente y racional. Y por último, esa cuestión problemática y laxa del patrimonio que supuestamente distingue a los pueblos, pueblo otro término así de laxo. Y entonces, a partir de eso, ¿a qué se debe principalmente el entusiasmo, Chef Mariela, para dar la acogida de estudiantes a gastronomía, y en qué medida quienes estudian gastronomía pueden sentirse partícipes de una construcción de conocimiento en el mejor sentido de la acepción de cultura? A ver, vamos a empezar por lo primero. Mira, si yo hablo de hace 25, 30 años, el estudiar gastronomía estaba fuera de enfoque para las personas, sobre todo para los padres que eran muy conservadores, ¿no? Claro. ¿Qué te vas a meter a gastronomía? ¿Qué cocinero? No. Ese pensamiento ha ido cambiando y evolucionando. ¿Por qué? Porque la gastronomía ha ido evolucionando. El concepto de cocinero ha evolucionado, ¿no? Porque cocinero es la persona, supuestamente, dicho el diccionario, que cocina, ¿ya? Pero ser cocinero que estudia el arte de la gastronomía es diferente, ¿no? Es todo un arte, ¿ya? Es todo un arte que implica... Claro, arte en el sentido de arts, es decir, de técnica. De técnicas, ¿no? Como experiencia propia te voy a contar algo muy pequeño. Yo emigré a la ciudad de Lima y dejando una carrera universitaria aquí, y me fui por la gastronomía, que no era mal vista, pero era como que... vista con escepticismo, por lo escepticismo, menos, ¿no? Que no era dada que pues una que ha estudiado en la universidad se vaya a estudiar gastronomía y la deje, ¿no? Pero ahora, para los jóvenes de ahora que estudian, que deciden estudiar esta carrera, tiene que ser por vocación de servicio. Más que todo, vocación de servicio y porque amas la cocina. Porque si no tienes esos ingredientes de vocación de servicio y que te gusta la cocina, no te auguro realmente que sigas adelante.
porque al cuarto, quinto, al tercer semestre lo vas a dejar. Y a una persona que reúna estos dos requisitos, digamos, una, como usted la llama, vocación de servicio, en el sentido de un llamado a ayudar a los demás, a servir, a complacer, no de manera servil, sino más bien a proponer, a plantear. Exacto. Y por otro lado, el aprecio que se puede tener por la técnica de la cocina, para brindar esos servicios. ¿En qué medida, digo, a la persona que reúne estos dos requisitos le esperan estudios complejos, ricos, asombrosos, y de qué manera puede sentirse, insisto, partícipe en la construcción de un conocimiento, de una cultura? De una cultura, el cocinero en el 100%. Contribuimos, ¿sí? Somos nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros como cocineros? Como tú dices, no es una carrera servil, ¿no? Nosotros vamos más allá. Te dije que teníamos que tener vocación de servicio. 1. 2, tenemos que tener amor, más que todo identidad, ¿sí? Como cocineros. Hay muchos cocineros que yo conozco y educo yo cocineros, ¿sí? Porque es lo principal, educar. Muchos dicen, voy a estudiar cocina porque, bueno, me han dicho que es una carrera que está de moda y ganan bien. Es una. 2, me dicen... Porque no son malas motivaciones, ¿no? Ay, te diré que no, nada mal. Claro. Nada mal, te diré. Al contrario, son muy buenas motivaciones. Pero yo creo que más allá de todo eso, nosotros somos personas que cautivamos de una manera diferente por el estómago. Y para mí, el ser cocinera, porque soy cocinera, aparte, chef es una palabra que nos traen los franceses. Y que le da glamour. Que le da glamour, pero en realidad soy cocinera. Claro. Y yo me identifico con la cocina porque yo, por ejemplo, soy especialista en cocina peruana. Y para cocinar tienes que saber qué cocinas, por qué y sobre todo la historia de lo que cocinas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este conocimiento de la historia? Uno es, como dijiste ahorita, yo lo veo desde el punto de vista por cultura. Por cultura. Porque el cocinero que estudia es una persona culta, no solamente que voy a estar entre ollas y sartenes, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque nos permite una identidad, o sea, saber, el conocer, el amar nuestra cocina, ¿sí? Yo amo mi cocina, pero para amar mi cocina tengo que saber qué significa cocinar, ¿no? Podríamos en todo caso ilustrar a quienes nos siguen respecto del asunto con un parafraseo, ¿no? Decía Gustave Flaubert, por ejemplo, que para encontrar el encanto de las cosas basta detenerse a verlas por el tiempo suficiente. Exacto. Y entonces podemos concluir el hecho de que conocer en efecto una materia, una sustancia, en este caso todo un quehacer, obviamente implica que uno se vincula con todo este mismo quehacer de una manera que luego probablemente sea imposible de quebrar. No puedo hablar yo de cocina, o sea, definitivamente, y esto va para los jóvenes, ¿no? Esos que van con la ilusión de que, bueno, esta carrera, muy aparte que si eres bueno, eres lucrativa, hay que ser realista, ¿sí? No podemos cocinar sin saber qué hacemos, o sea, no podemos ser, dice, es una carrera técnica, sí, es una carrera técnica, pero va mucho más allá, involucra todo, ¿sí? Cultura, costumbres, hábitos. Porque tú me puedes decir, a ver, chef, ¿usted sabe de la cocina de la sierra? Sí, te voy a decir sí. Por sus costumbres, sus hábitos, porque investigo yo las costumbres y los hábitos, voy a saber cómo se alimentaban los antiguos peruanos. Entonces, eso es cocina para mí, no solamente como me decía un alumno, bueno, chef, yo estoy trabajando y voy a quiero llegar a ser jefe de cocina. Bestia, le digo, me parece muy bien tu ambición, pero ¿y qué más vas a aportar a la sociedad? O sea, ¿qué aportas? Podríamos entonces decir que es importante conocer la historia misma del quehacer culinario porque, primero, permite establecer un vínculo directo entre la materia que uno trabaja y quien la trabaja. Por otro lado, le permite conocer cuáles son las causas de su arraigo en una determinada comunidad, qué cambios puede realizar en esta materia para mejorar incluso los platos que ya existen, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, porque se vuelve parte entonces de una tradición, que no de una costumbre, ¿no? Exacto. Y para diferenciarlo un poco, explicamos, ¿no? O sea, la costumbre es el acto que se repite de manera constante, de manera inconsciente, más que nada por imitación.
es un hábito simplemente. En cambio, la tradición es un acto que se repite y se transmite. En efecto, el término tradición, que tiene acepciones que de latín afectan incluso al derecho, implica el traspaso de algo de una persona a otra, en este caso de una generación a otra, y consciente, ¿no? Creo que lo has dicho más claro que yo. Lo has dicho, y eso es también eso es la comida, ¿no? Hay tradiciones muy arraigadas en pueblos indígenas en el Perú, que por más que haya esta llamada innovación culinaria, la innovación es buena. Yo siempre he estado de acuerdo con eso, es muy buena, pero tenemos que ver que sea sostenible, que aporte a la sociedad y sobre todo que no merme, o sea, que no borre la esencia de lo que es la cocina tradicional y regional. Eso es lo que estamos buscando actualmente, ¿no? Ahora, entendemos, o mejor dicho, cabría entender entonces que se trata de preservar los platos, incluso los ritos que se encuentran en torno alrededor a la elaboración, exacto. Pero también no congelar el tiempo, porque es imposible, no pretender hacerlo, sino más bien continuar con esta evolución, continuando la tradición. Entonces, lejos del purismo, de preservar algo tal cual está, significa generar dos espacios. El espacio del conocimiento histórico, de aquello que está como ya estaba, y el nuevo espacio en el que podemos ofrecer una mistura. Una mistura. Mira, te diré, en lo que tú estás refiriendo, es cierto, ¿no? Tiene que haber evolución para haber crecimiento, ¿ya? Tiene que haber evolución, pero ¿qué es lo que está pasando? Actualmente, mira, yo soy docente casi 20 años, ¿y qué es lo que veo a los chicos, no? Que muchas veces enseño a hacer un plato y cuento, porque para mí la historia es muy importante, va de la mano con lo que hago. Pero muchos me dicen, pero voy a cocinar y, ¿no? Pero le digo, no es que tú vayas a ser docente, si es que gustas lo eres, o si es que quieres aprender más allá de lo que se enseña. Cocinar, como te digo, cualquiera lo hace. Porque yo les digo, ¿tu mamá cocina rico? Sí, todos cocinan. ¿Tu mamá estudió? No. Para cocinar no necesitas estudiar. Yo te enseño, o sea, lo que es, como te digo, el profundizar en la cocina. Y no estoy hablando solamente de la cocina peruana. En todas las cocinas del mundo hay historia, y rica, donde vas a ver lo que tú dices, ¿no? Costumbres, tradiciones que no se borran a través del paso, a través del tiempo, mejor dicho. Entonces es necesario recalcar a la juventud de ahora que es sumamente importante revalorar. Han quedado, acá en Arequipa, justamente hace 2 años estuve haciendo una investigación de las picanterías. ¿Qué es lo que pasa? Yo me voy a ciertas picanterías que se dicen llamar picanterías, pero no tienen nada de picanterías. Voy a otro sitio alejado de Arequipa, guardan la tradición, pero hay platos que no son ni siquiera picanteros. Entonces, como que se ha vuelto más comercial, ¿ya? Mucho más comercial lo que es la picantería esa de antaño, donde habían esos platos tradicionales con los que yo he crecido. Ahora, no tienen por qué reñir, digamos, la tradición en sí misma con su carácter comercial. Hay distintas maneras de presentarlo. Eso. ¿No? Ahora, obviamente va a presentar conflictos el asunto porque terminamos modificando algunos aspectos que pueden parecernos menores y que resultan a las largas transformando la esencia misma de un plato, de una presentación, incluso de un modo de servir. Mira, yo no tengo nada en contra de la innovación, del mejorar, ¿sí? Lo que estoy en contra es que quieran cambiar el origen, la esencia de un plato. Puedes mejorar la presentación, tal vez el ambiente, tal vez alguna técnica, pero sin alterar el sabor de un plato. A eso me voy. Y los jóvenes de ahora son muy dados a hacer nuevas creaciones, lo que me parece excelente, me parece muy bien. Pero por favor, para poder innovar, tienen que conocer la esencia del plato, si no, estamos en nada. ¿No? Bueno, me parece que de esa manera respondemos, creo que bastante a la primera pregunta, porque ¿qué le depara a un estudiante de gastronomía la carrera en sí misma? Pues un montón de cuestiones sobre las cuales discutir, investigar, indagar, trabajar y una oportunidad enorme de contribuir con
con el patrimonio propio de la comunidad. Y sí, yo más bien, a mí lo que sí me gustaría mucho que los jóvenes se dediquen un poco más, seamos menos técnicos y nos involucremos más en la investigación, que en el Perú hace mucha falta, de verdad, hace mucha falta de investigación, ¿sí? Creo que somos uno de los países que menos investigaciones realiza, porque nosotros tenemos un Perú para explotar. Bueno, muchas veces se ha dicho esto, pero no es frecuente que se explique de manera sencilla cómo es que la investigación mejora nuestro propio medio. Y creo que esta es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Cuando nosotros exploramos nuestra realidad y le ponemos nombres a las cosas, les estamos dando una forma que nosotros podemos manejar, ¿ya? Es decir, las cosas, los hechos y los sucesos de la realidad dejan de ser algo abstracto para convertirse en algo concreto que responde a un nombre. Y una de las funciones de la investigación es poder dilucidar en el gran misterio del cosmos, por decirlo de alguna manera, y tomar elementos y ponerles nombre. Si dejamos que otras comunidades le pongan nombre a las cosas, a los hechos y a los sucesos que forman parte de nuestro mundo, pues más allá de la identidad, creo que es un asunto también peliagudo, nos encontramos en una desventaja técnica, tecnológica, de conocimiento y de gestión. Quienes le ponen los nombres a las cosas son quienes mejor podrán manipularlas, quienes podrán hacer mejor gestión con ellas. Entonces, la idea de investigar, por ejemplo, sobre el quehacer culinario peruano nos permite entender no solo un asunto de platos, recetas y potajes de por sí rico, sino entender todo un mundo. Es todo un mundo, ¿no? Investigar no solamente se trata, como dices tú, de ver platos, ¿no? Se trata de hacer, ¿cómo se llama? Un recorrido, pero amplio de todo lo que es en sí la gastronomía peruana. Ahora me dicen, ¿cómo se investiga gastronomía? ¿Voy a ir de restaurante en restaurante? No, eso no es la idea tampoco. Porque suena simpática, ¿no? No, suena la idea, pero no es esa la manera de investigar. Tienes que, realmente es una gran batalla, es un gran trabajo investigar, lo estuve haciendo por varios tiempo, es ir pues de lugar en lugar y hablar con las personas, convivir en el lugar, ver hasta la manera de comportarse, eso es investigar, ¿no? Vas anotando, ser día a día. Sistemático, metódico. Es todo un proyecto en el que he estado trabajando tiempo, pero con toda esta situación, esta coyuntura que hemos estado viviendo y seguimos viviendo de la pandemia, un poco que esto, uno de los ¿cómo se llama?, de los factores económicos que más se ha visto afectado ha sido la gastronomía peruana. Claro. Mucho. En vínculo directo con el turismo. Claro. Yo siempre he dicho que el turismo y la gastronomía son pilares fundamentales de una nación, de un país. Siempre he dicho eso. Respecto de esto, entonces, ¿y cómo, a partir de su experiencia, cómo ve que se está gestionando la enseñanza y el aprendizaje de gastronomía en el Perú? ¿Cuál sería el panorama académico hoy? ¿Positivo, regular? ¿Qué cosas están saliendo bien? ¿Qué otras hay por mejorar? Sinceramente, mucho se ha ¿cómo se le dice? Sin chocar con muchos... Bueno, aquí no hay ningún problema, ya nos hemos ganado varios, pero no hay ningún inconveniente. Mucho se ha manoseado, algo así, el hecho de enseñar, tener su instituto, tener su escuela. Han abierto escuelas que realmente pues han visto un medio lucrativo, ¿no? Y han hecho decaer el nivel de enseñanza de los institutos que sí están pues dignamente posesionados, ¿no? Han visto un factor económico, ¿y a qué me refiero, no? Primero que para uno ser instructor, en este caso como yo, nosotros, bueno, en mi caso, yo he hecho especialidad en docencia culinaria, que es esencial. Una rama específica. Una rama pedagogía. Didáctica, más. Didáctica, ¿sí?
Entonces, yo creo que para cualquier carrera, creo que debe ser eso, ¿sí? Que si es que el enseñar, y yo siempre lo he tomado así, que el enseñar es algo bien delicado, ¿ya? Es algo bien delicado porque en mis manos están depositando la confianza a los padres, que es educar a sus hijos en lo que sea, por más sea una carrera técnica. Pero esto no se toma de la misma manera con todos, no han tomado la seriedad, ¿no? Han visto, como te vuelvo a repetir, lo han visto más lucrativo de cobrar pensiones muy caras. Subirse a la ola, ¿no? De la gastronomía, Exacto. aprovechar el momento y hacer Por oferta eso, en el momento de gran demanda. Exacto. Pero justo, como te repito, con esta coyuntura, esos que no han tenido mayor posicionamiento han tenido que cerrar, ¿sí? Y se han quedado pues los que tienen con reconocimiento y son buenas escuelas, buenos institutos. Pero en realidad yo creo que debido a esta situación que se ha vivido, ahí se ha visto realmente los institutos que tienen prestigio y sacan buenos... O sea que esta situación problemática de alguna manera ha ayudado a depurar un poco el y va a mensaje. seguir depurando, va a seguir depurando, porque ahora si no tienes licenciamiento te cierran, ¿ya? Entonces solamente van a quedar en el mercado realmente los institutos que pasen por un cernidor, vamos a llamar así, y cumplan con todo lo establecido que pide el Estado, ¿no? ¿Ya? Y eso está muy bien, igual que las universidades. A mí me llama mucho la atención el hecho de que mientras las universidades, me parece, lo he dicho abiertamente en otros espacios, decaen en su nivel académico en múltiples casos, convirtiéndose en entidades burocráticas que apenas y entregan títulos que supuestamente validan a la persona para el ejercicio profesional, cuando en realidad quienes transitan por sus aulas se ven obligados a estudiar por propios medios y hacer prácticas desde demasiado temprano, ¿ya? O sea, en cambio, en los institutos en los que se gestionan aprendizajes de gastronomía, este ejercicio permanente de la práctica Sí. ha corrido una suerte muy diferente. O sea, me parece que eso sí puede animar a muchos estudiantes. Mira, te diré la verdad que justo has agarrado has tocado algo muy importante. Yo soy la encargada, no voy a decir el nombre, de la bolsa de trabajo del instituto donde yo ejerzo, ¿no? Y te diré que tenemos una gran demanda de puestos de trabajo. Cantidad, yo creo que es la carrera que más puestos de trabajo ofrece, porque yo digo, por más que haya habido este tipo de situación que estamos viviendo, los restaurantes que están posicionados en el mercado se han tenido que reinventar en un servicio que muchos éramos ciegos, ¿no? Que es el delivery, ¿sí? Ha habido un tiempo en el primer y semestre. Recién comienza. Comienza. Por ejemplo, no se ha personalizado, bueno, por decirlo de alguna manera, no se ha hecho un diseño propio del tipo de delivery para el tipo de producto. Exacto. Por ejemplo, eso está en ciernes todavía, ¿no? Creo que ahí todavía estamos en pañales, ¿sí? No hay una estandarización de calidad todavía en eso. Tampoco. No hay una estandarización de calidad. A veces, y te pongo un ejemplo, yo nunca pediría por delivery un ceviche, por ejemplo, ¿no? Porque tienes que llevarlo conservado, tienes que llevarlo en una pequeña, no sé qué, pues que esté conservado con hielo para que llegue a la temperatura ideal el pescado, ¿no? Pero todavía estamos en pañales, pero yo creo que esto que ha pasado, creo que es ventajas y desventajas que ha tenido esta más desventajas, ¿sí? Pero para los chicos más jóvenes que nos están viendo, tienen que verlo como una ventaja. Yo te digo, porque tengo egresados que han empezado con por A por B cerró su restaurante, se vieron despedidos y se han reinventado y han abierto su emprendimiento. Esto ha dado pie a que muchos pongan su propio emprendimiento. Claro, sus empresas. Sus pequeñas empresas que pues justamente está haciendo ¿cómo se llama? El seguimiento de los egresados. Y me da con la grata sorpresa que muchos tienen su propia empresa pequeña que va caminando con dificultades, pero ahí está. Una pregunta. A menudo, uno de los principales inconvenientes que se han dado en nuestro medio, en muchos otros, pero especialmente en nuestra realidad local, una de las principales dificultades que se han dado para montar empresas de manera apropiada y que estas tengan éxito, es
la difícil labor de coordinación, comunicación y en suma la mala disposición a trabajar en equipos en nuestra comunidad. Recuerdo claramente, también permitiré colar acá un dato, al trabajar con estudiantes de gastronomía en otros espacios, vimos, por ejemplo, que en el caso de la comercialización del pisco, que pretendían llevar a Cusco, donde no había pisco hace unos años, no de calidad, etc., el principal problema era que los productores no se podían poner de acuerdo, y cuando se ponían de acuerdo terminaban fallándose porque el acuerdo era ficticio o era solo pasajero. Una pregunta: ¿qué consejo podría darle usted a quienes ya son estudiantes de gastronomía o quienes van a estudiar gastronomía respecto de cómo llevarse, cómo entender la comunidad culinaria de su localidad? Tienen que verla como una competencia sin cuartel, como se hace, por ejemplo, en los estudios de Derecho. ¿Ya? Tienen que verla como una especie de campo de batalla, como se ve en el campo de la medicina. ¿Cómo habría que verla, según su perspectiva? Mira, has tocado algo bastante delicado, el talón de Aquiles de los restaurantes de aquí. Hay mucha competencia y la competencia es buena. Nos ve bastante gente de Arequipa, hay que tener cuidado porque acabamos de decir que el problema son los arequipeños. Claro. El trabajar en equipo, las asociaciones que hay en Arequipa, como tú dices, ¿no? Como quien dice uno en el buen hablar, cada uno quiere llevar agua para su molino, ¿sí? Pero, a ver, hay asociaciones de gastronomía aquí, ¿sí?, que son muy herméticas. Yo siempre he dicho que la competencia es buena, siempre y cuando seas leal, ¿sí? Ahora, los chicos que entran a trabajar muchas veces, y te voy a decir algo muy, muy, muy curioso, cuando entran a trabajar dentro de una cocina, tú me hablas del trabajo en equipo, ¿sí? Porque si nosotros tuviéramos una asociación de restaurantes que englobaliza, ¿no?, que por aquí unos, que por aquí otros, la situación de la cocina arequipeña fuera diferente. Claro. Muy diferente, ¿sí? Porque cada uno que no es así, que no, somos, en ese campo somos, no un poco, bastante egoístas, ¿ya? Pero no ven el bien común. Ahora, a diferencia de otros horizontes en los que se alimenta mucho el idealismo de ustedes chicos son el futuro y bla, 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 cosa que nosotros en Saro no nos comemos, ya, más bien en este caso resulta que entrar a los estudios o completar los estudios con una visión estratégica de equipo, que no solo bien intencionada e incluso un poco boba, sino estratégicamente inteligente, pues puede resultar sumamente redituable. Muchos muchachos, cuando están en sus últimos años de estudios en gastronomía, dicen a cada momento que desean tener su propio restaurante, etcétera, pero las probabilidades de que lo logren con un capital escaso y poco acceso crediticio pues son muy bajas. Exacto. En cambio, generando equipos de trabajo en los que se pueden gestionar múltiples actividades y se puede evaluar la calidad. El trabajo, yo creo que no solamente en gastronomía, en muchos campos, en muchas carreras, el trabajo en equipo a veces es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil, pero en cocina el trabajo tiene que ser en equipo, si no, no funciona. O sea, sí o sí. Sí o sí, sí. No, tú puedes tener dentro de una cocina diferente, tú puedes tener, yo te mando a ti a hacer algo, lo puedes hacer tú solo, sí, pero siempre vas a estar rodeada de gente que te puede apoyar. Dentro de una cocina es lo mismo. Si no trabajas en equipo no funciona, o sea, es de por gusto. Si tú eres el jefe de una cocina y no sabes como líder dirigir a tus ayudantes en este caso, no funciona. ¿Ya? Una cosa, yo siempre he dicho, para ser líder no es necesario gritar, tienes que saber ser líder, y el líder participa, el líder jala a su gente. Entonces, la cocina es sí o sí trabajo en equipo, sí o sí. Ahora, eso que tú dices que haya restaurantes, es cierto, muchos chicos salen con la ilusión, voy a poner mi restaurante, porque creo que es el sueño de todo joven cuando estudia gastronomía. Pero un punto a favor de los estudios de gastronomía es que probablemente sea el único estudio técnico en el que quien sale graduado de manera solvente tiene 3 herramientas automáticas, no digo automáticamente, pero debidamente trabajadas. El quehacer y el conocimiento técnico. Exacto. De producción,
el conocimiento de los ciclos de gestión en torno a dicha Exacto. producción y además está imbuido en el propio mercado. Mismo. Es muy diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a ver, una cosa es lo que yo enseño en gastronomía 3 años, ¿ya? Le enseño lo que dices tú, técnicas, gestión, todo lo que es el mundo de la gastronomía. Pero yo te digo que otra cosa es la práctica. Muchos chicos cuando salen a la práctica, y me ha pasado, salen a la práctica, se quedan en blanco. O sea, ¿por qué? Porque la práctica, mi carrera es práctica, ¿ya? Pero tengo que tener conocimientos de todo lo que es un restaurante, administración, gestión, de todo, ¿ya? Lo puedo hacer, me siento capaz, sí lo puedo hacer. Pero yo siempre he dicho que la práctica es esencial en nuestra carrera. Por eso nosotros, a partir del tercer semestre, sí o sí tienes que salir a la práctica para que seas, o sea, una persona, un cocinero que tenga las herramientas para salir al mercado y poner tu propio negocio. Porque es lo que uno quiere, en realidad, tener un negocio propio. Aunque estemos soñando a veces, no es imposible. Porque aquí, actualmente, te diré que si abren, no estoy exagerando, si abren 20 restaurantes al mes, de los 20 cierran 10. Que me parece, vale la pena comentar, no es un índice desalentador. No. Porque si hablamos de otro tipo de negocio, empresas y de negocio, totalmente. el índice de fracaso, por llamarlo de alguna manera cruda, de fracaso es más alto. Y te diré que lo que más se ha sostenido en este tipo, miren, te digo, algo así, en esa coyuntura que hemos estado viviendo, vieras la creación de negocios que ha habido en base a la gastronomía. En base a la gastronomía. ¿Por qué? Porque dejarás de ir al cine, dejarás de ir al salón de belleza, hacerte las uñitas, no sé, pero no vas a dejar de comer. Algo que realmente me place mucho, en el mejor sentido como equipo de Saro de contar con usted acá, es que nos está hablando de la cocina sin romantizarla, pese al entusiasmo. ¿Y a qué me refiero con esto? Le voy a contar una anécdota, quienes siguen el canal la conocen. Me invitaron en una casa de estudios cuyas iniciales, siglas no voy a mencionar, empieza con U y termina en PC, ¿ya? Y resulta que, me preguntaron sobre el asunto de crítica y yo hice una comparación abierta, ¿no? Entre la cocina, el quehacer culinario, la gastronomía, como un quehacer, como estamos viendo aquí mismo, extraordinariamente rico, sorprendente en muchos sentidos y que brinda muchas oportunidades, y arte. Y yo sostuve claramente que de arte no tiene. No en el sentido artístico, porque no se puede aplicar una definición solvente de arte ahí. Bueno, resulta que yo lo comparé en su momento con pornografía. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Y por qué? Ya lo digo, nos estamos metiendo camisa de 11 varas, pero hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque explicaba algo, ¿no? Decía, lo que pasa es que en el quehacer culinario se seduce, pero a través, y lo dije ayer, de las glándulas, del gusto, exacto, de un placer corpóreo, totalmente de acuerdo, sensible en otros niveles. Entonces, obviamente, ¿por qué traigo esto a colación? Porque no es necesario pensar en la cocina, no es necesario pensar en la gastronomía bajo una idea romántica de un quehacer mágico que transforma el mundo para encontrar su verdadero valor, que es un valor técnico, cultural, a través del cual uno participa de una manera realmente importante en la gestión económica y cultural de una comunidad. Por supuesto, te doy toda la razón. Tu comparación, tu anécdota ha sido... Pero sí es cierto. Sí, ¿para qué te voy a mentir? Lo está diciendo una chef, señor. Sí es cierto. Es cierto, sí, de verdad que es cierto. Tu comparación me ha gustado y me río por eso. Pero bueno, esa es la gastronomía. Yo no venía a decir, ay, la gastronomía. No, soy realista. Yo amo la cocina, me gusta la cocina, ¿sí? Me apasiona lo que hago. Muchos dicen, como dicen, ¿no? Cocina, cuando te sale rico es porque es cocina con amor. Será porque aplica las técnicas, conozco los insumos, sus características, lo que me va a aportar cada uno. Y lo que sí
el cocinero está capacitado, ¿no? Para hacer de ese plato. Pero esa es una forma muy interesante también de enfocar el asunto de qué entendemos por amar, ¿no? Si el amor es una construcción racional que justifica un quehacer que parte del propio cuerpo y atraviesa nuestra psique, nuestra inteligencia, pues lógico, todo ese cuidado, todo ese conocimiento, todo ese temple, ese buen pulso, lo volcamos, podemos entenderlo como amor por la labor. Bueno, en ese sentido sí, ¿sí? Entonces yo creo que te tiene que gustar la cocina, definitivamente, porque yo no me imagino a una persona que la metas a cocinar por obligación. Definitivamente no, porque meterla a la cocina por obligación a una persona, ten por seguro que te va a hacer cualquier cosa menos cocinar, ¿ya? Te tiene que gustar. Y yo a los chicos y testigos hay aquí, que yo les digo desde el primer día de clase, le digo, si no te gusta la cocina, dedícate a otra cosa. Tienes que amar lo que haces. Y creo que en toda carrera es eso, ¿no? Te tiene que gustar, porque sí. Pero no en todas se nota con ese grado de intensidad, ¿no? Los cocineros somos muy apasionados, eso sí. Bueno, pero gracias a eso le estamos poniendo, creo que bastante sabor a esta conversación. Yo siempre he dicho que el cocinero es muy apasionado, muy profundo y también muy loco a veces, ¿sí? Muy loco. Te cruzas, te sale algo mal y tiras tablas, tiras todo, ¿no? Eso sí es cierto, yo soy así, ¿ah? Pero es un trabajo bajo presión, las más pero de las ¿sabes veces. qué? Eso es lo más bonito, ¿ya? Yo hace poco estuve, estoy todavía, sino que por unos días estoy asesorando 2 restaurantes, ¿ya? Y realmente, pues, volver a los fogones y es te digo que no mides el tiempo, más bien el día se me hace tan corto, y esa presión que te genera atender y que se vayan satisfechos, no hay mayor satisfacción para un cocinero, ¿sí? Que te devuelvan los platos limpios. Es como, ¿qué te digo? Es lo mejor del día, ¿no? Es lo mejor del día. Y oportunidades de trabajo para esta carrera, te cuento que hay. Nunca nos vamos a morir de hambre, de eso sí te cuento. Bueno, Chef Mariela, se nos ha quedado corto el tiempo, sí. De verdad le agradezco muchísimo. No, a ustedes, a ustedes. Espero que esta sea la primera de varias charlas, aprovechemos esto y esperamos sobre todo que a ustedes les haya sido útil y también placentero. Sí, voy a seguir. Por mi parte lo ha sido escuchando a mis... Con tu anécdota me he quedado, pero... Muy bien. Muchas gracias a ustedes, de verdad que me encanta que gente joven como ustedes se interesen por este tema que muchos piensan, bueno, estudió chef y bueno, o cocinera, porque yo soy cocinera, y ahí quedó, ¿no? Pero la cocina es maravillosa, es mucho más, es historia, es conocimiento. Yo siempre le he dicho, el cocinero debe ser culto, es culto, y puedes hablar de cualquier tema, y ha sido un gusto conversar contigo, pero me sigo quedando con tu anécdota. Ok. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos, gracias a ustedes y síganos en un próximo encuentro. Nos vemos, chao.